Ok, ok, gracias. Muy buenos días. Como siempre, vamos a tomar un cafecito antes de comenzar la enseñanza. Fíjense, estamos en Mateo capítulo 13 y recuerden que Mateo viene estructurado bueno, algunas personas hablan de cinco grandes discursos, de cinco grandes enseñanzas, cinco grandes bloques. Ok, y este vendría siendo el bloque, o sí, el bloque de el discurso de las parábolas. Ok, tenemos por allá el Sermón del Monte y así. Ok, ahora, lo que está haciendo Jesús a partir de este momento, en este capítulo, es utilizar un recurso de enseñanza que ya se usaba en su entorno. Es decir, él no está inventando las parábolas. Él simplemente está apelando a una manera muy cotidiana de la cultura judía para enseñar. Y se usan cosas tangibles, personajes que ellos pueden eh, entender. Un hombre enseñando a su hijo, un rey, un agricultor, un campesino. ¿Ok? Es lo que él va a hacer. Y es un capítulo de bastante peso por las parábolas que se hablan allí. ¿Ok? Recuerden que en el capítulo 12 a Jesús le están diciendo, lo están acusando de usar el, el poder de Satanás para hacer los milagros. Incluso ya comienzan a tomar consejo para matarle. Y él simplemente está haciendo su ministerio tal cual lo quería hacer. Ahora, fíjense ustedes, Jesús sube a la barca, enseña a la multitud desde la barca y comienza con la parábola del sembrador. Perdón, es como que la de mayor peso, la que más conocemos, y la del trigo y la cizaña también, la de la red y todo esto. Ahora, la parábola del sembrador. Jesús usa algo que es muy común, muy cotidiano para ellos, como les decía, un sembrador que salió a sembrar. Y cuando él dice que el reino de los cielos es como, ya ahí de una vez toda la atención va a estar sobre él. ¿Ok? Y él dice, y el sembrador salió y mientras sembraba una parte cayó en el camino, una parte cayó en pedregales, una entre espinos y la otra cayó en buena tierra. El reino de los cielos es semejante a este sembrador. Ahora, yo me pregunto y quisiera que ustedes se preguntaran cómo nosotros sembramos el reino. Porque a veces acusamos a las tierras de ser duras, de no tener profundidad. A veces acusamos a las tierras de tener muchos espinos. Y cuando predicamos y alguien entiende y acepta el mensaje y trae su vida a Cristo, comienza a seguirle y todo eso, le llamamos una buena tierra. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos buscar preparar la tierra antes de sembrar, como buenos sembradores. ¿Cómo? Jesús dice fácilmente, hagan un discípulo, predíquenle, háblenle de mí, compórtense como yo me comporté mientras vivía. Es lo que le dice Jesús a sus discípulos cuando él se va. ¿Cómo nosotros preparamos la tierra? Ablandamos un poquito esa tierra que está dura, que es la que está junto al camino. Ayudamos con herramientas especiales para sacar esas piedras de los corazones y dejar la tierra blandita, ayudamos a quitar los espinos,
solamente lanzamos la semilla y, y esperamos que ella haga lo que hace en esta parábola. Yo creo que es necesario que preparemos los corazones de las personas cuando vamos a predicar. Buscar un punto de conexión, algo que nos acerque a ellas y mostrarle a Jesús, mostrarle el reino, mostrarle el evangelio. No podemos ser unos sembradores, eh, digamos, un poco irresponsables El eh, micrófono. en, en, en simplemente predicar y predicar y predicar. A veces no hacemos esa conexión con las personas, no le mostramos a Jesús, simplemente mostramos que es un pecador, que sí es verdad, que necesita arrepentirse, que también es verdad, que necesita el bautismo y que viene el Espíritu Santo. Esas cuatro premisas son reales. Pero Jesús nos muestra desde el Sermón del Monte que Él se interesa por las personas, que Él se interesa por cómo viven, por cómo están. Jesús viene a darle el sentido real a la ley. Eso lo hablábamos ayer en el capítulo 12. A darle el sentido a lo que Moisés dio, a lo que Moisés habló y a que necesitamos acercarnos a las personas, mostrarle amor, a mostrarle misericordia, a mostrarle que Jesús se interesa por ellas. Y creo que eso haría una gran diferencia en las tierras donde nosotros colocamos el Evangelio. Sería bueno que meditáramos en esto. Ahora, fíjense ustedes que los discípulos se confunden y le dicen, pero ¿por qué usas las parábolas? ¿Por qué lo usas? Él les cita Isaías 6 9 al 10 para decirles por qué. Porque el pueblo viendo no ve, ni oyendo entiende. Recuerden que el enfoque es Jesús es el Mesías, Jesús es el nuevo rey, Jesús es el nuevo legislador. Por eso Mateo usa, incluso Jesús también, usa mucho citas de lo que él debe cumplir. Él debe cumplir. Entonces él dice, la luz que se rechaza se convierte en oscuridad. La luz que se rechaza se convierte en oscuridad. Para los humildes y buscadores, como los discípulos que querían saber, la parábola es una invitación a profundizar. La parábola es una invitación a buscar más. Y creo que nosotros somos estos discípulos. Queremos buscar, queremos siempre estar a la luz de las escrituras. Y eso es muy importante. Para los soberbios es un velo. Para los soberbios esto sigue siendo oscuridad. Y eso pasa. Ayer en el capítulo 12 hablábamos que es necesario argumentar antes de ir a buscar un hermano que está eh, desanimado, que está apartado, hermanos que están en pecado. ¿Cómo vamos a ellos? Vamos y le decimos, mira, tú estás mal, tú estás pecando, si no te arrepientes, vas a ser condenado, todo esto. O mostramos una cara del evangelio de interesarnos por ellos, de buscar hacer a que los ganemos para nosotros. Es interesante esto. ¿Cómo podemos quitar un poquito la soberbia de las personas que se desaniman o que se apartan por algún problema? Necesitamos mostrar la cara de Cristo. Luego sigue con la parábola del trigo y la cizaña. Y fíjense que es bastante fácil de explicar, pero es difícil de aplicar. Es fácil de explicar, pero es difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque él dice, no arranques la cizaña, versículo 29. No sea que cuando estás arrancando la cizaña también te traigas el trigo. Ambos deben crecer juntos hasta la siega. Y bueno, dice que los ángeles harán el trabajo, se separarán y todo esto. Ahora, nosotros a veces nos preocupamos por hacer iglesia y no ser iglesia. A veces no lo somos, a veces no lo vivimos. Y creo que este es un indicio de cómo debemos ser iglesia. No estoy diciendo que no hay que amonestar,
al que se esté comportando como una cizaña. No estoy diciendo que no intentemos ganarlo. Lo que estoy diciendo es que no seamos precipitados, que debemos ser pacientes como Dios es paciente con nosotros. Dios es muy paciente con nosotros, hermano. Todos, en todos los días, pecamos. Y no vemos a Dios matándonos, no vemos a Dios eliminándonos. Vemos a Dios, como más adelante lo vamos a ver, amoroso. Dios que te espera. Eso es lo que vemos. Y nosotros en nuestras congregaciones, en nuestra vida, a veces olvidamos la paciencia que Dios nos ha tenido y apelamos a la Biblia, apelamos a normas rígidas como estaban haciendo los fariseos, apelamos a estas normas orales y a veces lo que hacemos es un daño en vez de hacer un bien. Entonces, pensemos nuevamente, si somos como el trigo, vamos a tener paciencia con la cizaña, ¿ok? En la naturaleza, el trigo cuando crece junto con la cizaña, el trigo se inclina por el peso del fruto, se inclina. La cizaña permanece erguida, es soberbia. Pues vamos a proponernos ser trigo, vamos a proponernos inclinarnos a Dios, vamos a proponernos a tener paciencia y si vamos a amonestar, que sea con amor, si vamos a amonestar, que sea con paciencia, con empatía, porque a veces el contexto de las personas los llevan a hacer cosas que quizás no se dan cuenta. Luego habla del grano de mostaza y de la levadura, ¿ok? Y la mostaza se usa, creo que dos veces usa Jesús la mostaza. Dice, si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes pueden decir a un monte, muévete y échate en el mar. Y también la usa aquí porque habla de que el reino, comenzando tan pequeño, se convierte en algo muy grande, donde las aves anidan, ¿ok? Los árboles de mostaza son bastante llamativos por el proceso, por lo que son, por cómo acobijan a aves pequeñas. Y creo que nosotros como iglesia sí hemos hecho un buen trabajo con esto, en que las personas puedan llegar, puedan descansar, podemos darle cobijo. Creo que sí se ha dado muy bien esto. Y la levadura, recuerden que la levadura es un fermento prácticamente natural en ese entonces, donde una pequeña cantidad, una medida pequeña, podía fermentar hasta unos 50 kilos de masa, ok, es un aproximado. Y se usaba para un banquete de celebración. Sin embargo, por allá también la levadura se usa como el símbolo de pecado por los fariseos y todo esto. En este contexto, el grano de mostaza y la levadura, Jesús la está usando para darles a entender a ellos que aunque son un grupo pequeño, que aunque están comenzando, si se prosigue, si se es constante, si se hace un buen trabajo, por ejemplo, el de sembrar bien la semilla, se va a hacer grande, va a ser robusto, va a tener un buen final. Luego despide a la multitud y se va con sus discípulos a casa. Es un lugar de intimidad, les explica la parábola del trigo y la cizaña, les habla del tesoro escondido y la perla de gran precio, donde personas van y dejan todo y compran la perla y el campo. Quiero que veamos algunas aplicaciones. Miren, como les decía al principio, como les decía al principio, no es solamente sembrar el evangelio por sembrar. Creo que debemos preparar las tierras. Y recuerden que nosotros también somos tierras. Nosotros también debemos estar pendiente de nuestros corazones, en qué ponemos nuestras miradas, en qué ponemos nuestras prioridades. Por ejemplo, cuando él habla del tesoro escondido y la perla, son personas que pusieron su prioridad en tener ese tesoro y tener esa perla. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy?
es el reino, son los afanes, son los problemas. ¿Cómo hacemos hoy nosotros nuestro trabajo? Primero con nosotros. ¿Cómo cuidamos nuestros corazones? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que Jesús nos invita a nosotros el día de hoy a cultivar nuestro corazón fértil y receptivo a lo que, no, a lo que se nos enseña, a cómo debemos ser, a cómo debemos mostrarnos ante Dios primeramente, ante nuestras familias y ante nuestros hermanos. Nosotros somos llamados, perdón, a ser trigos. Nosotros no somos llamados a ser separadores ni todo esto. Ok, no quiere decir que vamos a tener un pecado latente en nuestras congregaciones, sobre todo los líderes, un pecado latente en nuestras congregaciones que está dañando nuestra iglesia, que está dañando a los hermanos. No vamos a ser ojos ciegos y oídos sordos. No, la invitación es, vamos a hacerlo como Jesús lo haría. Fíjense que, aunque no está aquí en este contexto, nosotros sí lo sabemos, el contexto del hijo pródigo y de cómo se comportó el padre y cómo se comportó el hijo que no se fue. Nosotros debemos aprender mucho de eso, ¿ok? Debemos preocuparnos por ser trigo y tener paciencia con la cizaña, buscar que esa cizaña se transforme en trigo. Es un trabajo que debemos hacer. El poder transformador del reino, la semilla de mostaza y la levadura. Mire, para personas que tienen mucho más tiempo en el ministerio, creo que han pasado por esto. Nos desanimamos porque creemos que la labor es de muy pequeño impacto, no, los números no dan, quizás nuestra congregación parece débil ante la sociedad. Yo creo que debemos prestar atención al grano de mostaza y a la pequeña levadura, porque Dios está prometiendo que si somos constantes, va a ser una obra más robusta, más fuerte, que pueda transformar al mundo. Es lo que nos invita esta parábola de la mostaza, del grano de mostaza y de la levadura. Necesitamos tener un compromiso radical. En la parábola del tesoro en el terreno y de la gran perla es qué cosas estamos reteniendo que nos impiden tener la perla, qué cosas estamos reteniendo que nos impide comprar el terreno donde está el tesoro. Si bien en la perla y el tesoro es el evangelio, creo que nos falta soltar cosas. Las personas involucradas en estas parábolas vendieron todo, es decir, pusieron como prioridad el tesoro y la perla. Hay cosas que todavía mantenemos con nosotros que nos impide disfrutar completamente de la perla y del tesoro. Y eso es algo que usted sabe y que Dios sabe. Y necesitamos ser responsables de entender y aplicar lo que Jesús está enseñando aquí, lo que nuestros líderes nos enseñan. ¿Ok? Saber algo conlleva una responsabilidad. Es necesario que entendamos que este capítulo nos ayuda a entender el corazón de la enseñanza de Jesús sobre el reino. No son historias morales, son un espejo de cómo nosotros nos mostramos ante Dios, de cómo es nuestro corazón. Aquí podemos ver que Jesús en medio de la oposición enseña. La oposición es los fariseos tomaron consejo para matarlo. Le acusaron de ser prácticamente hijo del diablo y él simplemente sigue. Necesitamos tener una introspección. ¿Cómo recibimos la semilla? ¿Cómo soportamos la cizaña? ¿Confiamos en el crecimiento de la mostaza? ¿Vendemos todo por la perla? ¿Cómo entendemos las enseñanzas? Jesús no solo cuenta parábolas, Él es una parábola viviente, Él viene en humildad, Él siembra su palabra, Él muere por un mundo y nosotros
gozamos de esa salvación. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, te amamos, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias por Mateo 13. Gracias por Jesús que nos enseña. Ayúdanos a examinarnos, a tener intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestros corazones de esa dureza, de esas piedras, Padre, de esos espinos. Ayúdanos a hacer una buena tierra fértil. Ayúdanos a tener nuestros corazones blandos. Ayúdanos a que con tu palabra podamos ayudar a otros a que sanen sus corazones, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos constantes, aunque parezca que nuestro trabajo es pequeño. Ante el mundo, Padre, sabemos que tú estás trabajando en nosotros, en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, Padre. Ayúdanos a ser tu iglesia, ayúdanos a ser humildes, a, a mantener nuestro norte en el tesoro, en la perla, en, en, en esa salvación que nos has dado, Padre, en esa gracia que gozamos día a día, Padre. Ayúdanos a ser trigo, a inclinarnos, a ser humildes ante ti, Padre, y ante las personas. Bendícenos, pues, Padre, y quédate con nosotros. En nombre de tu Hijo amado, te oramos. Amén. Bendiciones.